Bueno, veamos el arranque estrella triángulo para un motor trifásico con rotor tipo jaula. Acá tenemos el circuito de potencia y el circuito de mando. En el circuito de potencia vamos a observar los contactos principales de los contactores, del relé térmico, el símbolo del motor trifásico y el símbolo correspondiente a un seccionador fusible, elemento destinado a la apertura y cierre de contactos principales. Luego, la alimentación. Y si me voy al circuito de mando, voy a observar un pulsador con contacto normal cerrado, un pulsador con contacto normal abierto, las 4 bobinas, 3 correspondientes a los contactores, KM1, KM2 y la tercera KM3, para luego encontrarme con un símbolo nuevo, que es el símbolo de un relé temporizado, ¿sí? Que lo tienen ampliado en la parte superior de la pantalla, en donde veo que es un rectángulo como toda bobina, pero que en su interior se inscribe un cuadrado con una cruz. Eso significa relé temporizado. Esta bobina controla a los contactos auxiliares normal cerrado, que está inscrito sobre el circuito de KM2, y normal abierto, que está sobre el circuito de KM3. Fíjense la numeración, ¿sí? El normal cerrado, sus contactos terminan en 15 y 16, es decir, terminan en 5 y 6. Y el normal abierto termina en 7 y 8, 27 y 28. Algo similar vimos con el relé térmico, no sé si lo recuerdan, que el normal cerrado terminaba en 5 y 6, 97, 90, 95 y 96, y el normal abierto terminaba en 7 y 8, 97 y 98. ¿Sí? Normal cerrado para abrir el circuito y normal abierto para la señalización. Bueno, en este esquema no lo tenemos, ¿sí? Para simplificar un poquito el análisis. Observemos o analicemos el comportamiento de este circuito. ¿Sí? Acá la idea es explicar de manera resumida cómo es el funcionamiento, o sea, que hagamos la interpretación. Entonces, primero, presiono el pulsador S1 con su contacto auxiliar normal abierto, este se va a cerrar, así que la corriente eléctrica que viene desde la línea puede seguir y llegar a la bobina KM1, la cual queda energizada. Esto va a permitir que se cierre su contacto auxiliar y la corriente tenga un nuevo camino. Digamos, esto lo vimos en clase como un contacto auxiliar normal abierto que se utiliza para la retención. A través de la corriente puede circular a través de ese contacto auxiliar KM1, y algo que tenemos que tener presente es que con KM1 se cierran sus contactos principales, ¿no? Los contactos principales del contactor. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que llegue tensión desde la línea hacia los principios de bobina. Ojo, atenti que el motor no está en funcionamiento todavía, ¿no? Porque el motor tiene que quedar conectado o en estrella o en triángulo. ¿Sí? Solo nos aseguramos de que le llegó tensión a la cabeza de bobina. Bueno, entonces, la corriente eléctrica ahora que va por KM1, ¿sí? Con este segundo caminito, empiezo a alimentar esa línea que les estoy marcando en pantalla. Si desde ahí empiezo a observar todas las ramas hacia abajo, voy a encontrar lo siguiente. La corriente se encuentra con un auxiliar cerrado del temporizador. Recordamos que está en estado de reposo todavía. Sigue normal cerrado de KM3. Y esto le permite a la corriente eléctrica llegar
a la bobina KM2, es decir, se pone en funcionamiento KM2. Hay que tener presente que tenemos un contacto auxiliar normal cerrado de KM2, ¿sí? Sobre el circuito de KM3. Esto ya nos puede hacer presumir que hay un enclavamiento eléctrico entre KM2 y KM3. Veamos qué ocurre con el contacto principal en el circuito de potencia. Si se activa KM2, bueno, sus contactos principales al cerrarse generan el puente entre los tres terminales y ese puente es el que se transfiere a los finales de las bobinas. Es decir, el motor ahora sí comienza a funcionar en estrella. Bien, si seguimos analizando, la corriente eléctrica pasa por un normal cerrado de KM3 y puede dirigirse desde esa línea que está alimentada hacia la bobina del relé temporizado, quedando el relé funcionando toda su parte, digamos, electrónica. Luego, si avanzo, me encuentro con el circuito abierto a través de ese contacto auxiliar de K4 normal abierto y también el circuito abierto a través del contacto auxiliar KM3 normal abierto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que KM3 no funciona. A esto lo vamos a llamar primera etapa de funcionamiento. Vamos a ver esta primera etapa en un simulador de circuitos. Bueno, a ver, acá tenemos los componentes de pantalla, pulsador S2, pulsador S1, bobinas del contactor 1, del contactor 2, del contactor 3 y su respectivo bobina de relé auxiliar o relé temporizado. Quizás les llame la atención las indicaciones que se encuentran abajo, no estamos acostumbrados a eso, pero bueno, son identificaciones, van a ver que están debajo de cada bobina y para cada una de ellas está el símbolo de normal cerrado y normal abierto. Y debajo de cada símbolo hay un numerito 2. Entonces, por ejemplo, en KM1 lo que me está diciendo es, en la columna 2 hay un contacto auxiliar abierto de KM1. ¿Sí? Entonces verán, columna 1, columna 2. ¿Sí? Y acá está el contacto abierto. Por ejemplo, este que es de KM3. KM3, el normal cerrado de KM3 me dice, mira, está en el número 2, en la columna 2 y en la columna 3. Entonces voy a la columna 2 y ahí me encuentro con el auxiliar cerrado de KM3. Columna 3, me encuentro con el auxiliar normal cerrado de KM3. Y me dice que un normal abierto está en la columna 5. Así que columna 5, acá está el auxiliar normal abierto de KM3. Esto es igual, más a título informativo por si les ha llamado la atención esas imágenes. ¿Sí? Bien, a ver, voy a accionar el simulador. ¿Sí? Y lo que voy a observar es el camino que realiza la corriente eléctrica cuando presiono el pulsador S1. Bien, entonces lo que notarán acá es que tengo marcado el camino por donde circula corriente, ¿sí? A través del contacto de retención y las tres bobinas que habíamos dicho que quedaban alimentadas en esta primera etapa de funcionamiento de circuito. Bueno, pasemos ahora a la segunda etapa, es decir, cuando se acciona el relé temporizado. Bueno, recordemos que tenemos la bobina del relé al cual le ha llegado la alimentación y que tiene preseteado un tiempo, ¿sí? 5 segundos, 10 segundos. Pasado ese lapso de tiempo, el auxiliar normal cerrado se abre y el auxiliar
normal abierto se va a cerrar, ¿sí? Esto va a generar cambios en el comportamiento del circuito, porque el normal cerrado lo que hace es abrirme la alimentación del contactor KM2, es decir, abre la conexión estrella. Luego, el normal abierto, al cerrarse, permite que circule corriente eléctrica hacia KM3. Esto genera que, si observo el contacto de potencia, al cerrarse, este contacto, o los tres contactos de potencia, realizan la conexión entre principio y final de bobinas consecutivas, es decir, realizan la conexión triángulo. Por otra parte, atenti que la bobina del relé también se cierra su contacto auxiliar y esto cumple las veces de retención. ¿Por qué? Y bueno, también como se cierra ese auxiliar, se van a abrir los normales cerrados de KM3 que están sobre el circuito de KM2. O sea, asegura que no se ponga en funcionamiento KM2 junto con KM3, por más que ya haya estado abierto el circuito. Y este auxiliar que les estoy marcando ahora de KM3 deja sin alimentación a la bobina del relé temporizado. Esto provoca que ese auxiliar se cierre y este se abra, ¿sí? O sea, vuelvan todos a su estado de reposo. Ahora, el detalle es que por más que ese se cierre, ¿sí?, queda el circuito de KM2 abierto a través del contacto de enclavamiento de KM3. Lo mismo ocurre si este contacto auxiliar se abre, queda asegurada la alimentación de KM3 a través de su auxiliar normal abierto, ¿sí?, que hace las veces de retención. Observen también lo que habíamos dicho al principio, ¿no?, que tenemos un enclavamiento entre KM3 y KM2. Bueno, vamos a ver en el simulador esta parte del circuito. Bueno, volvemos al simulador. Sigue marcada la circulación de corriente a través de los contactos auxiliares normales cerrados, ¿sí?, que recordamos permitió la alimentación de la bobina del contactor 1 y el contactor 2, que en conjunto ponen en funcionamiento al motor en estrella, y dieron alimentación al temporizador, que está preseteado en 5 segundos y está justamente contando esos 5 segundos. Volvemos a darle play, lo sacamos de pausa al simulador. Y cuando el temporizador llegó a los 5 segundos, ¿qué es lo que hizo? Abrió el auxiliar normal cerrado y cerró el auxiliar normal abierto, sacando, como habíamos visto en la presentación, de funcionamiento al contactor 2 y al temporizador, y poniendo en funcionamiento al contactor 3 a través de su contacto de retención. En resumidas cuentas, el temporizador lo que va a hacer es sacar de funcionamiento a KM2, poner en funcionamiento a KM3 y a través de los contactos auxiliares de KM3 sacan de funcionamiento a KT4. Queda funcionando hasta el final solo el contactor KM1 y el contactor KM3, que en definitiva, cuando trabajan en conjunto, colocan al motor conectado en triángulo y este trabaja con su velocidad nominal. Bien, para cerrar veamos el funcionamiento completo, ¿sí?, de la primera y de la segunda etapa.
Bien. Bueno, hasta acá hemos visto cómo funciona el circuito del arranque estrella-triángulo y cómo interpretar el esquema de mando.